Hay algo que nadie te dijo cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles, que el problema no era el problema, que lo que te estaba destruyendo por dentro no era la situación en sí, sino lo que tu mente empezó a hacer con ella en los segundos después de que apareció. Piensa en la última vez que algo salió mal de verdad, no el problema en sí, sino lo que pasó después en tu cabeza. Cómo la mente empezó a girar sola, como rueda que patina en el barro. Cómo los pensamientos se repetían sin llegar a ninguna parte. Cómo algo que empezó siendo un problema concreto se fue convirtiendo minuto a minuto en una prueba de que algo estaba fundamentalmente mal. En la situación, en los demás, o peor, en ti. Y cuanto más pensabas, más grande se hacía todo. Más pesado. Más imposible, hasta que ya no estabas pensando en el problema, estabas atrapado dentro de él. Eso no es debilidad, no es que te falte carácter ni que seas de los que se rinden fácil. Es algo mucho más básico y mucho más importante. Es cómo funciona la mente cuando nadie le enseñó a responder diferente. La mente no es un enemigo, pero sin entrenamiento tampoco es una aliada. Es simplemente un motor que gira hacia donde siempre ha girado. Y si siempre ha girado hacia adentro del problema, seguirá haciéndolo, por costumbre, por diseño, hasta que alguien decida cambiarlo. Ese alguien puede ser tú, y ese cambio es exactamente de lo que trata este audiolibro. Hay personas que ante el mismo golpe que a otros los paraliza, encuentran un camino, no porque tengan la vida más fácil, no porque sean más inteligentes o más valientes, sino porque su mente, cuando aparece un obstáculo, viaja en una dirección diferente. En lugar de quedarse analizando el problema, empieza a buscar la salida. En lugar de construir escenarios sobre lo que podría empeorar, busca lo que todavía puede moverse. Esa diferencia no viene de la naturaleza, viene del entrenamiento, y lo que se entrena puede aprenderse. Este audiolibro no promete que los problemas desaparecerán. Promete algo más real y más útil, que puedes cambiar lo que tu mente hace con ellos cuando llegan. ¿Cómo funciona el mecanismo que te deja atrapado? ¿Por qué la historia que tu cabeza construye alrededor del problema casi siempre es más grande y más dolorosa que el problema mismo? ¿Cómo se construye la calma que permite pensar cuando todo grita que no hay tiempo para pensar? ¿Y cómo se instala paso a paso y con práctica real una mente que busca salidas casi sin esfuerzo, incluso cuando el camino todavía no se ve? El problema nunca fue el problema. Lo que determina el resultado es a dónde va la mente cuando el problema aparece, y esa dirección puede entrenarse. Capítulo 1. Tu mente no está rota. Está haciendo exactamente lo que aprendió. Hay algo que ocurre en la mente en el instante en que aparece un problema. Algo automático, veloz, que la mayoría de las personas nunca nota porque sucede antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. El cerebro detecta la amenaza. Y en cuanto lo hace, activa una respuesta que fue diseñada para un mundo completamente diferente al que se vive hoy. Una respuesta que en sus orígenes tenía sentido perfecto y que en el contexto moderno produce con demasiada frecuencia exactamente el efecto contrario al que se necesita. La respuesta es la fijación. El cerebro, cuando detecta un peligro, enfoca toda su atención en él. No porque sea irracional, sino porque en el entorno donde esa respuesta evolucionó, apartar la vista de la amenaza podía costar la vida. El animal que ignoraba el depredador no sobrevivía. El que lo monitoreaba sin cesar tenía más posibilidades de escapar. Así que el cerebro aprendió a lo largo de millones de años que ante la amenaza lo más inteligente es no soltar la mirada de ella, examinarla, analizarla, rastrear cada posible consecuencia. No dejar de pensar en ella hasta que desaparezca. El problema es que ese mecanismo, perfectamente diseñado para amenazas físicas e inmediatas, se activa con la misma intensidad ante amenazas modernas que no requieren ese tipo de respuesta.
Un correo difícil no es un depredador. Un proyecto que se retrasa no es una situación de vida o muerte. Un conflicto en el trabajo no requiere el mismo nivel de vigilancia constante que requería el entorno donde ese mecanismo se formó. Pero el cerebro responde igual. Y mientras está completamente ocupado monitoreando el problema, no tiene recursos disponibles para hacer algo completamente diferente. Buscar la salida. Los psicólogos llaman rumiación a este patrón. Es la tendencia de la mente a regresar una y otra vez al mismo pensamiento, como si revisarlo suficientes veces fuera a producir finalmente la respuesta correcta. Pero la rumiación casi nunca produce respuestas. Produce agotamiento. Produce la sensación creciente de que el problema es más grande e inmóvil de lo que es, y produce algo todavía más costoso: el consumo de exactamente la energía cognitiva que sería necesaria para pensar con creatividad y encontrar soluciones. El primer paso para salir de ese ciclo no es forzar el pensamiento positivo, no es convencerse de que el problema no es tan grave. Es algo más concreto y más útil. Reconocer que la mente está atrapada y que la manera de liberarla no es analizar más el problema, sino redirigir la atención hacia otra cosa. No hacia la negación del problema, sino hacia lo que puede hacerse con él. Ese movimiento de mirar el problema hacia buscar la acción posible es la diferencia que cambia todo lo que viene después. La mente que se queda dentro del problema, frecuencias menos comentadas, es la distorsión de la escala temporal. Cuando la mente rumia, los problemas del futuro se experimentan en el presente con la misma intensidad que si ya estuvieran ocurriendo. El cerebro no distingue bien entre imaginar una catástrofe y vivirla. Activa respuestas fisiológicas similares. Se acelera el pulso, se tensa el cuerpo, se estrecha la atención. El resultado es que una persona que lleva horas rumiando puede llegar al final del día completamente agotada sin haber enfrentado ningún peligro real. El gasto fue enorme. El beneficio fue cero, y la energía que se necesitaba para responder con claridad al problema real ya no está disponible. Entender esto cambia cómo se interpreta la espiral mental. Cuando la mente vuelve una y otra vez al mismo pensamiento sin llegar a ningún lugar nuevo, no es que se esté siendo cuidadoso o concienzudo. Es que el mecanismo de fijación está activo sin intervención del pensamiento consciente. Y la manera de intervenir no es forzar el positivismo ni decirse que todo estará bien. Es algo más concreto. Interrumpir el ciclo con una acción física o con una pregunta distinta. Una pregunta que no pregunte por qué, sino qué sigue. Ese cambio de pregunta no resuelve el problema, pero devuelve el control al pensamiento consciente, que es exactamente la parte del cerebro que puede buscar soluciones. También hay algo que vale nombrar sobre el rol del cuerpo en este proceso. La mente y el cuerpo no son sistemas separados que operan de forma independiente. Se informan mutuamente de manera constante. Cuando la mente entra en espiral, el cuerpo la acompaña con tensión, con respiración acortada, con postura contraída. Y esas señales corporales le confirman a la mente que hay una amenaza real, lo que intensifica la espiral. Interrumpir el ciclo a nivel corporal, respirar más despacio, mover el cuerpo, cambiar la postura, tiene un efecto directo sobre el estado mental. No como magia, sino como fisiología. Y esa puerta de entrada a través del cuerpo es con frecuencia más rápida y más accesible que cualquier esfuerzo de voluntad mental. Capítulo 2. El problema no te hunde. La historia que te cuentas sobre él, sí. Hay algo que el cerebro hace con los problemas que pocas personas notan porque ocurre muy rápido y de manera completamente automática. No solo los detecta, los interpreta. Y esa interpretación, que llega en fracciones de segundo después de que el problema aparece, ya no es el problema en sí mismo. Es una historia sobre el problema. Una historia sobre lo que significa, sobre quién tiene la culpa, sobre lo que dice de la persona que lo está viviendo, sobre el futuro que se vuelve imposible a causa de él.
La historia es casi siempre más grande que el hecho. Un proyecto que fracasa se convierte en evidencia de que esta persona no sirve para esto. Una oportunidad que se pierde se convierte en prueba de que el camino elegido estaba equivocado desde el principio. Una crítica recibida se convierte en confirmación de todos los miedos que había sobre uno mismo. El hecho es específico y temporal. La historia que el cerebro construye alrededor de él es amplia, permanente y profundamente personal. Esa historia tiene consecuencias reales porque dirige el comportamiento. Una persona que interpreta un fracaso como evidencia de su incapacidad no actúa de la misma manera que una persona que interpreta el mismo fracaso como información sobre qué necesita cambiar. La primera está respondiendo a una conclusión sobre quién es. La segunda está respondiendo a datos sobre qué hacer diferente. La situación externa es idéntica. La dirección que toma la vida a partir de ella no lo es. Hay un nombre para este patrón en el que la historia que el cerebro construye toma precedencia sobre los hechos reales. Distorsión cognitiva. El cerebro, en estado de estrés, tiende a producir interpretaciones que son más dramáticas, más definitivas y más centradas en la identidad personal de lo que los hechos justificarían. No porque quiera dañar a quien la experimenta, sino porque el sistema de detección de amenazas que produce esas interpretaciones evolucionó en un entorno donde exagerar el peligro era más seguro que subestimarlo. El problema real casi siempre es más pequeño que la historia que la mente construye alrededor de él. Y la primera tarea ante cualquier dificultad no es resolverla, es separarla de la historia. Ver el hecho desnudo, sin las capas de interpretación que el cerebro le añadió, y preguntarse qué hay realmente aquí que pueda trabajarse. La separación entre el hecho y la historia requiere una pausa, no necesariamente larga, suficiente para que el sistema de alarma baje la intensidad lo suficiente para que el pensamiento más deliberado pueda intervenir. En ese momento las preguntas cambian. En lugar de ¿por qué siempre me pasa esto?, la mente puede preguntar ¿qué ocurrió exactamente? En lugar de esto demuestra que no soy capaz, puede preguntar ¿qué necesito cambiar? En lugar de todo está perdido, puede preguntar ¿qué sigue siendo posible? Esas preguntas diferentes producen respuestas diferentes, y las respuestas diferentes producen acciones diferentes, y las acciones diferentes producen resultados diferentes. También hay algo que vale entender sobre la velocidad de ese proceso. La historia llega más rápido que la pausa. Por eso, la pausa tiene que ser deliberada. Tiene que ser una elección activa y no una ocurrencia espontánea. Porque si se espera a que la pausa llegue sola, en la mayoría de los casos, la historia ya habrá tomado el control. Y desde adentro de la historia, ver el hecho con claridad es mucho más difícil. No imposible, pero más difícil. La pausa, cuando se la practica de manera regular en situaciones de menor presión, se vuelve progresivamente más accesible cuando la presión es alta. Las distorsiones cognitivas más comunes tienen nombres específicos porque son patrones reconocibles que se repiten con notable consistencia en las personas. La catastrofización, que toma un evento negativo y lo proyecta hasta sus consecuencias más extremas como si fueran inevitables. La personalización, que convierte en responsabilidad propia eventos que tienen múltiples causas ajenas. El pensamiento todo o nada, que convierte cada situación en un éxito total o un fracaso absoluto sin matices intermedios. Conocer estos patrones no los elimina, pero los hace identificables, y lo que puede identificarse puede cuestionarse antes de que dicte el comportamiento. La pregunta que mejor interrumpe la narrativa no es ¿esto es verdad?, porque en el estado de alarma el cerebro responderá que sí con toda convicción. La pregunta más útil es ¿esto es el único relato posible? Esa pregunta no niega lo que se siente, no minimiza el problema, abre espacio para que aparezcan otras interpretaciones igualmente válidas del mismo evento.
Y cuando aparecen varias lecturas posibles, la narrativa catastrófica pierde su carácter de verdad absoluta y vuelve a ser lo que siempre fue, una interpretación entre varias. Desde ese lugar, elegir cuál de esas interpretaciones sirve mejor para avanzar se vuelve posible. El lenguaje que se usa internamente también importa más de lo que parece. Hay una diferencia measurable en el estado emocional que produce decirse «soy un fracasado» versus «este intento no funcionó». El primero es una declaración de identidad permanente. El segundo es una descripción de un evento específico y temporal. La carga emocional de los dos es radicalmente diferente, y el comportamiento que genera cada uno también lo es. El lenguaje preciso aplicado a los propios eventos no es un detalle estético. Es parte de la arquitectura del pensamiento que determina cómo se responde a lo que ocurre. Capítulo 3. La calma no llega sola. Se construye antes de que la necesites. Existe una creencia muy extendida sobre cómo se resuelven los problemas difíciles. La creencia es que la ventaja más importante en una situación de presión es la inteligencia. Que el más capaz de la sala debería ser quien encuentre la solución. Que con suficiente conocimiento y suficiente habilidad técnica, cualquier problema puede resolverse. Y esa creencia, aunque tiene algo de verdad, omite el factor que en la práctica marca la mayor diferencia: el estado desde el que se piensa. Cuando la presión sube, algo específico ocurre en el cerebro. La parte responsable del pensamiento deliberado, de la planificación y de la evaluación de opciones empieza a ceder protagonismo. El sistema emocional y reactivo toma más control. La atención se estrecha. Las posibilidades parecen reducirse. El tiempo parece comprimirse. Y en ese estado, incluso las personas con mayor capacidad intelectual comienzan a tomar decisiones que, vistas desde la calma posterior, resultan sorprendentemente limitadas. No porque hayan perdido inteligencia, sino porque la parte del cerebro que produce el mejor pensamiento está siendo parcialmente desplazada por la parte que produce el pensamiento más urgente. La calma no es lo opuesto a la urgencia. No es pasividad ni indiferencia ante lo que está ocurriendo. Es la condición bajo la cual el pensamiento más sofisticado del cerebro puede operar sin interferencia del sistema de emergencia. Cuando la mente está tranquila, la atención se amplía. Los componentes del problema se vuelven visibles de manera separada, en lugar de aparecer como una masa indistinguible. Las opciones que antes no se veían empiezan a emerger. La claridad que parecía imposible bajo la presión se vuelve accesible. Esto explica algo que parece paradójico desde afuera: por qué las personas que mejor resuelven los problemas más difíciles suelen ser las que parecen menos apuradas. En entornos de alta exigencia, los individuos más efectivos no son los que más se aceleran cuando la presión aumenta. Son los que más deliberadamente se desaceleran, no porque ignoren la urgencia, sino porque han aprendido a través de la experiencia o a través del entrenamiento que la velocidad del pensamiento en esos momentos no produce mejores soluciones. La calma del pensamiento sí. La calma no es un lujo para cuando las cosas van bien, es una herramienta para cuando las cosas van mal. Y como toda herramienta, su efectividad depende de cuánto se la haya practicado antes de que se la necesite. La calma se construye antes de que llegue la presión, no en el momento donde todo se complica, porque en ese momento el sistema ya está activado y es tarde para instalar algo nuevo. La calma bajo presión es el resultado de haber practicado mantenerse tranquilo bajo presiones menores durante suficiente tiempo, de haber desarrollado el hábito de hacer una pausa antes de responder, de haber aprendido a desacelerar la respiración cuando el cuerpo quiere acelerarla, de haber entrenado la capacidad de observar el propio estado sin ser completamente barrido por él. Esa práctica tiene efectos que se acumulan. Cada vez que alguien elige hacer una pausa en lugar de reaccionar de inmediato en una situación de baja presión, está construyendo el hábito que funcionará en las de alta presión.
Cada vez que alguien se detiene en medio de una conversación difícil para ordenar los pensamientos antes de hablar, está practicando exactamente la capacidad que más necesitará cuando el problema sea mayor. Y con suficiente práctica, esa capacidad empieza a estar disponible de manera más automática. No porque la presión desaparezca, sino porque la respuesta ante ella ha cambiado. Existe un concepto que los especialistas en rendimiento llaman ventana de respuesta. Es el espacio temporal entre el estímulo, lo que ocurre, y la respuesta, lo que se hace con ello. En una mente no entrenada, esa ventana es prácticamente inexistente. El estímulo y la respuesta se fusionan en un solo movimiento automático. En una mente entrenada, esa ventana existe aunque sea breve. Y dentro de esa ventana el pensamiento consciente puede intervenir. La calma no amplia la ventana por arte de magia. La hace accesible en los momentos donde sin entrenamiento simplemente no existiría. Una herramienta concreta para entrenar esa calma en el día a día es lo que podría llamarse exposición voluntaria a la incomodidad menor. No buscar el sufrimiento, sino elegir regularmente situaciones que producen una dosis manejable de presión y practicar responder a ellas desde la calma deliberada. Una conversación difícil que se pospone puede en cambio tenerse hoy. Un problema pequeño que se ignora puede abordarse ahora. Una decisión incómoda que se evita puede tomarse esta semana. Cada una de esas situaciones es una oportunidad de entrenamiento real. No en laboratorio, en el terreno donde la mente va a necesitar la capacidad cuando la presión sea mayor. La calma bajo presión también tiene un efecto sobre las personas de alrededor que merece mencionarse. En un grupo bajo estrés, el estado emocional de cada persona influye en el de las demás. El pánico se contagia, pero la calma también. Cuando alguien en un contexto tenso mantiene un tono sereno, hace preguntas en lugar de reaccionar, toma un segundo antes de responder, ese comportamiento tiene un efecto regulador sobre el entorno. No porque cambie la situación externa, sino porque cambia el clima emocional dentro del cual la situación tiene que resolverse. Y ese clima determina, en buena medida, la calidad del pensamiento colectivo disponible para encontrar soluciones. Capítulo 4. Fracasar no es el problema. Convertirlo en veredicto, sí. Hay dos maneras completamente distintas de relacionarse con lo que sale mal. La primera es la más común. El resultado se interpreta como un juicio sobre la persona. El fracaso se convierte en evidencia de incapacidad. El error se convierte en confirmación de un miedo sobre uno mismo. La caída se convierte en un veredicto sobre el futuro. Desde ese lugar, la respuesta natural es protegerse, minimizar, explicar, buscar razones externas que reduzcan la responsabilidad, o directamente paralizar para no arriesgarse a producir más evidencia negativa. La segunda manera es menos común, pero completamente distinta en sus efectos. El resultado se interpreta como información. El fracaso revela algo sobre la estrategia, sobre los supuestos que resultaron incorrectos, sobre las variables que no se habían considerado. El error señala exactamente dónde la comprensión del problema era incompleta. La caída muestra qué necesita fortalecerse antes del siguiente intento. Desde ese lugar, la respuesta natural no es protegerse, es aprender. Y el aprendizaje produce algo que la protección nunca puede producir: el siguiente paso hacia adelante. La diferencia entre estas dos maneras de relacionarse con el fracaso no es optimismo, es la separación entre la identidad y el resultado. La persona que convierte el fracaso en veredicto ha fusionado los dos. Lo que le pasó dice quién es. La persona que convierte el fracaso en información los ha separado. Lo que le pasó dice qué necesita cambiar. Esa separación, aunque parece pequeña, tiene consecuencias enormes. Porque quien no separa la identidad del resultado no puede aprender del fracaso sin que ese aprendizaje cueste algo que el sistema nervioso percibe como una amenaza a quien es. La ciencia ofrece un modelo para esto que es esclarecedor.
Un experimento que no produce el resultado esperado no se describe en el lenguaje científico como un fracaso. Se describe como un resultado. Ese resultado, aunque diferente al esperado, es igualmente válido. Contiene información sobre cómo funciona el sistema que se está estudiando. Cada intento que no produce lo que se buscaba elimina una suposición incorrecta y acerca la comprensión a la realidad. El proceso avanza a través de la acumulación de resultados, no a pesar de los resultados negativos, sino a través de ellos. Todo resultado en la vida es retroalimentación, no fracaso. Si algo funciona, el mensaje es claro. Sigue. Si algo no funciona, el mensaje es igualmente claro. Ajusta. La diferencia entre quien crece y quien se estanca no está en cuántos fracasos experimenta. Está en si los convierte en información o en veredictos. Hay algo práctico que cambia cuando se adopta esta perspectiva ante el fracaso. Las preguntas que uno se hace. En lugar de ¿por qué fracasé?, la mente pregunta ¿qué específicamente no funcionó? En lugar de ¿qué dice esto sobre mí?, pregunta ¿qué dice esto sobre la estrategia? En lugar de ¿cómo evito que esto vuelva a pasar?, pregunta ¿qué ajusto para el próximo intento? Esas preguntas diferentes no niegan el dolor que puede acompañar al fracaso, pero lo convierten en útil en lugar de en destructivo, y lo útil produce movimiento donde lo destructivo produce parálisis. También hay algo sobre el miedo que cambia cuando el fracaso deja de ser un veredicto. El miedo a intentar es, en gran medida, el miedo a lo que el resultado negativo dirá sobre uno mismo. Cuando ese resultado ya no puede decir nada definitivo sobre la identidad, el miedo pierde su peor arma. El intento se vuelve más posible. El riesgo se vuelve más tolerable. Porque el peor resultado posible ya no es la confirmación de lo que más se teme sobre uno mismo. Es simplemente información sobre qué probar de manera diferente la próxima vez. Hay un costo oculto del fracaso convertido en veredicto que pocas personas nombran: el costo prospectivo. No solo duele lo que ya ocurrió, contamina lo que todavía no ha ocurrido. Cuando un fracaso se convierte en evidencia de incapacidad, esa evidencia se lleva hacia los siguientes intentos. La persona que cree que el fracaso anterior la define entrará al siguiente intento con una parte del sistema nervioso ya activada para detectar la misma evidencia. Y esa activación previa cambia cómo percibe los resultados, cómo interpreta la ambigüedad, cómo reacciona ante el primer signo de dificultad. El fracaso como veredicto no es un error del pasado, es un filtro que distorsiona el futuro. El proceso de convertir el fracaso en información tiene también un aspecto temporal que vale entender. No siempre puede hacerse en el momento inmediato en que el fracaso ocurre. El impacto emocional inicial puede ser demasiado alto para que el pensamiento analítico funcione con claridad. Eso es normal y esperado. La capacidad de extraer información útil del fracaso no requiere que se haga de inmediato. Requiere que se haga antes de que la narrativa se solidifique. Hay una ventana que puede ser de horas o días dependiendo de la persona y del fracaso, dentro de la cual la reflexión productiva es más accesible que la espiral. Usar esa ventana deliberadamente produce resultados que la reacción inmediata nunca podría producir. También existe algo que los fracasos acumulados producen cuando se procesan como información en lugar de como veredictos. Un mapa. Un mapa de qué no funciona, de dónde están los límites reales, de qué supuestos necesitan revisarse, de qué capacidades están desarrolladas y cuáles necesitan trabajo. Ese mapa, construido a través de intentos reales y sus resultados reales, es infinitamente más preciso que cualquier planificación teórica. Las personas que más han crecido en cualquier área no son las que menos han fallado. Son las que mejor han aprendido a leer sus propios fracasos como información y a usarlos como combustible para el siguiente intento. Capítulo 5. Deja de pelear con lo que no puedes cambiar. Mueve lo que sí puedes.
Hay una pregunta que, si se le hiciera a la mayoría de las personas sobre cómo usan su energía mental en los momentos difíciles, produciría una respuesta incómoda. La pregunta es, ¿cuánto de esa energía va hacia cosas que no pueden cambiarse? El pasado que ya ocurrió, las decisiones de otras personas que no están bajo el propio control, las circunstancias externas que no se modifican sin importar cuánto se piense en ellas. Todo eso depende en gran medida de que esta distinción sea clara y de que la atención vaya donde puede tener efecto real. Cuando algo sale mal, la reacción natural suele estar llena de preguntas orientadas hacia lo que ya ocurrió y hacia personas cuyas decisiones no pueden controlarse. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se manejó mejor? ¿Por qué la situación es tan injusta? Esas preguntas tienen algo en común. No producen ninguna acción posible. El pasado ya ocurrió. Las decisiones de los demás son suyas. Las circunstancias externas no se modifican por el hecho de analizarlas repetidamente. Todo el tiempo y la energía invertidos en esas preguntas es tiempo y energía que no va hacia la única pregunta que realmente importa en ese momento. ¿Qué puede hacerse ahora? Esa pregunta parece sencilla. En la práctica requiere una disciplina real porque va en contra de la dirección natural que toma la mente bajo presión. Porque la mente bajo presión quiere entender antes de actuar. Quiere tener certeza antes de moverse. Quiere que la situación sea completamente clara antes de comprometer energía en una dirección. Y en muchas situaciones, esa claridad no está disponible. La información es incompleta. El resultado es incierto. La única manera de avanzar es moverse con lo que hay, aunque no sea todo lo que se querría tener. Aceptar la realidad no significa aprobarla. Significa verla con suficiente claridad como para actuar de manera inteligente sobre ella. Si llueve durante un viaje, pelear contra el clima no detiene la lluvia. Ajustar la ruta sí puede llevar hacia adelante. La energía que antes alimentaba la resistencia puede, con este movimiento, alimentar el avance. Hay un efecto psicológico poderoso que produce enfocarse en lo que puede moverse. Restaura la sensación de agencia. Cuando la mente está atrapada analizando lo que no puede cambiarse, la persona se siente a merced de las circunstancias. Víctima del problema. Sin posibilidad real de influir en lo que ocurre. Cuando la atención se desplaza hacia lo que sí puede hacerse, aunque sea pequeño, aunque sea solo el siguiente paso y no la solución completa, algo cambia en cómo se experimenta la situación. Ya no se es el objeto del problema, se es el agente que responde a él. Esa diferencia, aunque es interna, produce efectos completamente distintos en el comportamiento y en la calidad del pensamiento. La ansiedad también se reduce de manera concreta cuando este desplazamiento ocurre. La ansiedad crece cuando la mente imagina todos los riesgos posibles sin tener ninguna acción disponible para abordarlos. Es el resultado de estar completamente expuesto a la incertidumbre sin ninguna manera de influir en ella. Cuando la pregunta cambia a qué puede hacerse ahora mismo, la incertidumbre no desaparece, pero la relación con ella cambia. Ya no es algo ante lo que solo puede esperarse pasivamente. Es el contexto dentro del cual pueden tomarse decisiones, y esa diferencia transforma la ansiedad en movimiento. Existe una trampa frecuente en la aplicación de este principio: confundir la aceptación con la resignación. Aceptar que algo no puede cambiarse no significa que no importa ni que se aprueba. Significa solamente que la energía gastada en resistirlo no va a modificarlo. Y una vez que se hace esa distinción con claridad, la aceptación se convierte en algo pragmático, no en rendición emocional. El tiempo que antes se gastaba en por qué pasó esto, en qué tan injusto es, en cómo debería haber sido de otra manera, puede redirigirse hacia las únicas preguntas que producen movimiento real. ¿Qué sigue siendo posible desde aquí? ¿Y cuál es el primer paso concreto? También vale mencionar lo que ocurre cuando se aplica este principio de forma parcial.
Hay personas que intelectualmente entienden la dicotomía del control, pero emocionalmente siguen gastando energía en lo que no pueden cambiar. Ese desfase entre comprender y aplicar no es hipocresía. Es la distancia normal entre un conocimiento nuevo y un hábito instalado. El hábito de redirigir la atención desde lo fijo hacia lo movible requiere práctica, exactamente igual que cualquier otro hábito. Y la práctica ocurre en las situaciones cotidianas, en los momentos donde la mente empieza a girar alrededor de algo que no puede cambiarse y se hace la elección deliberada de preguntar en cambio qué sí puede hacerse. Una herramienta simple y concreta para practicar este principio en tiempo real es lo que podría llamarse la auditoría de atención. En cualquier momento de rumia o de angustia, hacer una pausa y formular 2 columnas mentales. Lo que no puedo cambiar en esta situación y lo que sí puede moverse. El ejercicio no resuelve el problema, pero reorganiza la atención de manera tangible. Y una vez que la columna de lo movible está visible, aunque sea pequeña, la mente tiene algo concreto sobre lo que operar. Eso es suficiente para romper la espiral y reemplazarla con movimiento. Capítulo 6. El caos no se enfrenta todo a la vez, se desmonta paso a paso. Cuando se observa a personas que resuelven problemas difíciles de manera consistente, hay algo en su manera de operar que llama la atención. No parecen apresuradas. No saltan de una idea a otra. No intentan resolver todo al mismo tiempo ni producen respuestas antes de haber entendido bien la pregunta. Se mueven con un orden interno que genera claridad donde otros ven caos. Y lo que les permite moverse así no es que tengan acceso a más información, ni que sean necesariamente más inteligentes. Es que su pensamiento tiene estructura. La estructura no elimina la complejidad del problema. Lo que hace es dividirla en partes que pueden abordarse de manera secuencial en lugar de simultánea. Y eso, que parece un ajuste menor, cambia completamente la experiencia de enfrentar algo difícil. Un problema grande que se aborda como una totalidad puede sentirse abrumador, insuperable, demasiado grande para que cualquier acción individual produzca una diferencia real. El mismo problema dividido en sus componentes se convierte en una serie de problemas más pequeños, cada uno con su propio conjunto de variables y su propia gama de posibles respuestas. El primer paso de ese proceso es también el más ignorado. Entender la situación con exactitud, no las suposiciones sobre ella, no las interpretaciones emocionales que llegan automáticamente. Los hechos. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué está en juego específicamente? ¿Qué variables están presentes? Este paso parece obvio, pero es donde muchas personas fallan bajo presión, porque el estrés tiende a distorsionar la percepción de los hechos. Los hace parecer más graves, más definitivos, más personales de lo que son. Y cuando los hechos están distorsionados, cualquier análisis posterior parte de una base incorrecta. El segundo paso es identificar el problema central. Muchas situaciones difíciles contienen varias dificultades visibles, pero solo un problema raíz. Sin identificar ese problema raíz, es fácil gastar enormes cantidades de energía resolviendo síntomas mientras la causa sigue produciendo el mismo resultado. Un equipo que pierde una fecha de entrega puede parecer tener un problema de tiempo. Pero el problema real puede ser la comunicación entre departamentos, o las expectativas que no se alinearon desde el inicio, o la falta de un proceso claro para señalar bloqueos antes de que sea demasiado tarde. Si solo se ataca la superficie, el mismo problema regresa. El pensamiento estructurado no es más lento que el pensamiento reactivo, es más eficiente, porque el pensamiento reactivo produce velocidad en la dirección equivocada. El pensamiento estructurado produce movimiento en la dirección que importa. Y la diferencia de destino entre los dos se vuelve enorme con el tiempo. El tercer paso es dividir el problema en partes manejables, no para simplificarlo de manera artificial, sino para hacerlo abordable de manera real.
En lugar de preguntar cómo se resuelve todo esto, la mente empieza a preguntar cuál es el primer paso, cuál es la acción más pequeña que puede moverse en la dirección correcta. ¿Qué puede hacerse hoy que no pueda hacerse mañana, porque mañana podría ser tarde? Esas preguntas transforman la presión en progreso, porque el cerebro responde mucho mejor a las acciones concretas que a las preocupaciones vagas. El cuarto paso es la acción misma, no el plan perfecto, no la certeza completa de que va a funcionar. La acción con la información disponible, sabiendo que esa acción va a producir retroalimentación que informará el siguiente movimiento. Este paso es donde muchos procesos se interrumpen, porque la mente que busca certeza antes de moverse nunca encuentra suficiente certeza para actuar. La mente que entiende que la acción produce la información que la certeza no puede proporcionar se mueve. Y el movimiento, aunque sea imperfecto, genera algo que el análisis infinito nunca puede generar: progreso. Hay un error frecuente que conviene nombrar en relación al pensamiento estructurado: confundirlo con rigidez. El pensamiento estructurado no es un protocolo que se sigue al pie de la letra independientemente de cómo evoluciona la situación. Es un conjunto de hábitos mentales que permiten operar con claridad dentro de la ambigüedad. Y una de las características de esos hábitos es precisamente la flexibilidad, la capacidad de actualizar el análisis cuando llega información nueva, de cambiar de paso cuando el anterior no funciona, de soltar un supuesto cuando los hechos lo contradicen. La estructura es el contenedor del pensamiento, no su jaula. También vale mencionar cómo se desarrolla esta capacidad en la práctica cotidiana. Los problemas grandes y urgentes no son el mejor terreno para entrenarla, porque la carga emocional interfiere con el proceso. El mejor terreno son los problemas cotidianos y medianos. Un proyecto que se complica, una situación interpersonal que requiere decisión, un plan que necesita ajuste. Practicar el proceso estructurado en esos contextos, donde las consecuencias son manejables y la presión no es máxima, construye el hábito que luego funcionará de manera más automática cuando el problema sea mayor. El entrenamiento ocurre en lo pequeño. La habilidad se despliega en lo grande. Una última dimensión del pensamiento estructurado que suele ignorarse: su efecto sobre el tiempo subjetivo. Cuando la mente enfrenta un problema como una totalidad abrumadora, el tiempo parece comprimirse de manera amenazante. Todo necesita resolverse ya, y la sensación de urgencia parasita el pensamiento. Cuando el mismo problema se divide en pasos concretos y secuenciales, el tiempo se reorganiza. El foco va al primer paso, que puede abordarse ahora. El segundo paso vendrá después. La sensación de urgencia total se reemplaza por la presión manejable de un solo paso concreto. Y desde ahí, la calma necesaria para pensar bien es muchísimo más accesible. Capítulo 7. Lo que repites, lo refuerzas. Entrena la mente que quieres tener. La manera en que el cerebro responde ante un problema no es un rasgo fijo de personalidad, es un patrón. Y los patrones, porque son el resultado de conexiones neurales que se han reforzado a través de la repetición, pueden cambiarse a través de la repetición de conexiones diferentes. Lo que se llama neuroplasticidad es exactamente eso: la capacidad del cerebro de reorganizarse en función de cómo se usa. Y esa capacidad no desaparece con la edad. Permanece disponible durante toda la vida, aunque requiere más tiempo y más esfuerzo deliberado a medida que los patrones existentes están más instalados. Si alguien pasa años enfocando su atención en los problemas, en lo que salió mal, en las consecuencias negativas, en los obstáculos que hacen que algo sea difícil o imposible, el cerebro se vuelve extraordinariamente eficiente en detectar exactamente eso. Los obstáculos se vuelven visibles de inmediato. Los riesgos se notan antes que las oportunidades. Los posibles fracasos aparecen en el horizonte de cada decisión. Eso no es pesimismo de carácter. Es el resultado de haber entrenado el cerebro, repetición a repetición, para buscar exactamente eso.
El proceso inverso funciona con la misma eficiencia. Cuando alguien entrena consistentemente la mente para buscar posibilidades en lugar de obstáculos, para hacer preguntas orientadas a la acción en lugar de preguntas orientadas al análisis del problema, para moverse hacia la solución en lugar de quedarse en el diagnóstico de la dificultad, esas conexiones se fortalecen. Las posibilidades empiezan a aparecer más rápido. Las preguntas útiles llegan de manera más automática. El movimiento hacia la acción requiere menos esfuerzo deliberado porque el camino neurológico está más transitado. Las preguntas que se hacen habitualmente son uno de los mecanismos más poderosos de este entrenamiento. Las preguntas dirigen la atención, y la atención moldea lo que el cerebro busca en cada situación. Alguien que habitualmente se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Entrena su cerebro a buscar razones de victimización. Alguien que habitualmente se pregunta ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Entrena su cerebro a buscar opciones de acción. La situación puede ser idéntica. El tipo de respuestas que el cerebro encuentra en cada caso es completamente diferente. El entrenamiento mental no requiere grandes transformaciones, requiere pequeñas repeticiones consistentes. Cada vez que se enfrenta a una dificultad y se pregunta ¿qué puedo hacer a continuación?, se fortalece la vía neural conectada a la acción. Cada vez que se pausa en lugar de entrar en espiral, se fortalece la vía conectada al pensamiento tranquilo. Esas repeticiones acumuladas en el tiempo recablean el cerebro de manera real y medible. El entrenamiento en pequeñas incomodidades cotidianas es también parte de este proceso. Cada vez que la mente resuelve exitosamente un problema, aunque sea pequeño, construye algo que va más allá del problema resuelto. Confianza en la propia capacidad de resolución. Y esa confianza, acumulada a través de múltiples experiencias de haber encontrado salidas, cambia la manera en que la mente percibe los problemas futuros. En lugar de activar inmediatamente el sistema de alarma ante cualquier dificultad, activa también algo más. El recuerdo de que ya ha habido dificultades anteriores que también parecían sin salida y que encontraron salida. También hay algo importante sobre los momentos en que el entrenamiento falla. Porque fallará. Habrá situaciones donde la espiral se active, donde la mente se quede atrapada en el problema, donde las preguntas útiles no lleguen con suficiente rapidez para reemplazar las que no lo son. Esos momentos no son señal de que el proceso no funciona. Son parte del proceso. El cerebro no cambia de manera lineal. Cambia en patrones de avance con retrocesos ocasionales, y los retrocesos, tratados como información en lugar de como evidencia de que algo está fundamentalmente mal, aceleran el proceso en lugar de interrumpirlo. Existe un fallo particular que merece mención porque es el más común y el menos visible, el de la coherencia temporal. Muchas personas practican el pensamiento orientado a soluciones durante unos días o semanas, y luego, cuando la presión baja, dejan de hacerlo. Y cuando la presión vuelve a subir, descubren que el hábito no está tan instalado como creían. El entrenamiento mental, igual que el físico, requiere consistencia en el tiempo para producir cambios estructurales, no intensidad en ráfagas seguidas de períodos de abandono. La mente que se entrena de manera sostenida durante meses, aunque sea en dosis pequeñas, produce cambios mucho más profundos que la que se entrena intensamente durante 2 semanas y luego para. La medida más honesta del progreso en este entrenamiento no es cómo se responde en los mejores días, es cómo se responde en los peores. En los días donde el agotamiento es alto, donde llegan varios problemas al mismo tiempo, donde el sistema nervioso está al límite. En esos días, quien ha entrenado consistentemente tiene acceso a una capacidad que quien solo ha practicado en condiciones favorables no tiene. Esa capacidad no es magia. Es la consecuencia directa de haberle enseñado al cerebro, repetición tras repetición, que ante la dificultad hay un camino disponible. Y que ese camino puede encontrarse. Hay también una dimensión social del recableado que pocas veces se menciona.
Las personas con quienes se pasa tiempo influyen en los patrones mentales que se refuerzan. Rodearse habitual de personas que responden a los problemas con espiral, con victimización, con fijación en lo que no puede cambiarse, entrena inconscientemente la misma dirección. Rodearse de personas que responden con preguntas orientadas a la acción, que buscan opciones, que tratan los fracasos como información, produce el efecto opuesto. No porque haya que alejarse de quien sufre, sino porque el entorno habitual moldea silenciosamente lo que el cerebro aprende a buscar. Elegir los entornos con conciencia es también parte del entrenamiento. Capítulo 8. La persona que no entra en pánico cambia todo lo que hay alrededor. Hay un tipo de persona hacia quien los demás se giran de manera natural cuando las cosas se complican. No siempre es la más experimentada ni la que más habla. No es necesariamente la que tiene todas las respuestas. Es la que, cuando el caos llena el espacio y nadie sabe bien qué hacer, hace una pregunta. Observa. Se toma un momento antes de responder. Y desde ese momento, desde esa pausa deliberada en medio de la urgencia, produce algo que todos los demás necesitaban: dirección. Esa capacidad no viene de tener más información que los demás. Viene de haber desarrollado una relación diferente con la incertidumbre. Para quien no ha trabajado esa relación, la incertidumbre activa el miedo. Y el miedo, bajo presión, produce exactamente lo que menos se necesita: velocidad sin dirección, movimiento sin claridad, ruido que amplifica el caos en lugar de reducirlo. Para quien ha aprendido a estar en la incertidumbre sin ser gobernado por el miedo que produce, la misma situación activa algo diferente: actividad mental enfocada. La búsqueda de lo que puede hacerse en lugar de la evaluación de lo que no puede controlarse. Convertirse en esa persona no requiere talento excepcional. Requiere práctica en algo específico. La disposición a seguir buscando cuando la salida no es evidente. La mayoría de las personas abandona la búsqueda justo antes de que aparezca la solución. No porque la solución no exista, sino porque la incomodidad de no encontrarla inmediatamente activa el sistema de abandono. Quien ha aprendido a tolerar esa incomodidad, a seguir en la búsqueda aunque el resultado no sea inmediato, desarrolla con el tiempo una capacidad que los demás perciben aunque no puedan articularla exactamente: la capacidad de encontrar caminos donde otros solo ven muros. También hay algo sobre la identidad que cambia cuando este proceso avanza. Al principio, la persona que busca soluciones lo hace por esfuerzo. Requiere una decisión consciente de no quedarse en el problema, de redirigir la atención, de hacer las preguntas útiles en lugar de las que producen espiral. Con el tiempo y con la práctica, esa decisión deja de ser un esfuerzo y se convierte en un reflejo. La persona deja de verse como alguien que intenta pensar diferente. Se convierte en alguien que piensa diferente. Y esa identidad, una vez instalada, guía el comportamiento de manera automática, incluso bajo presión alta. La identidad del que busca salidas no se declara, se construye. En los momentos pequeños, en las situaciones cotidianas donde habría sido fácil quedarse en el problema y se eligió buscar la acción. Esas elecciones acumuladas son las que forman a quien alguien se convierte cuando la presión es máxima. El efecto de esa identidad se extiende más allá de la propia vida. Cuando alguien permanece tranquilo durante un momento difícil, cambia el clima emocional de todo el grupo. El pánico tiende a dispersarse cuando hay alguien que no entra en él. La espiral de interpretaciones negativas se detiene cuando hay alguien que hace preguntas orientadas a la acción. La sensación de que no hay salida pierde intensidad cuando hay alguien que sigue buscando aunque todavía no la haya encontrado. La persona que ha desarrollado esta capacidad no solo la usa para sus propios problemas, se convierte en un recurso para los problemas de los demás, y hay algo liberador en ese lugar. Porque la persona que sabe que puede encontrar caminos, aunque no los vea todavía, no necesita que la vida sea predecible para sentirse segura.
No necesita que los problemas no lleguen para mantener la calma. Puede estar en la incertidumbre sin que la incertidumbre la defina. Puede estar en el problema sin que el problema la consuma. Puede seguir moviéndose aunque el destino todavía no esté completamente visible. Y esa capacidad de moverse dentro de lo desconocido sin paralizarse en él es, en el fondo, la forma más práctica y más poderosa de libertad que existe. Hay algo que conviene entender sobre cómo se desarrolla esta capacidad de ser referencia para otros. No se construye intentando conscientemente ser el que mantiene la calma. Se construye como consecuencia natural del trabajo interno que este audiolibro describe. Cuando alguien ha practicado genuinamente la redirección de la atención, cuando ha desarrollado la tolerancia a la incertidumbre, cuando ha aprendido a separar el hecho de la narrativa, esa práctica produce una manera de estar en las situaciones difíciles que los demás perciben sin que haya intención explícita de proyectarla. La presencia tranquila que genera respeto no es una actuación, es el resultado visible de un trabajo invisible. También existe un tipo particular de liderazgo que nace de esta capacidad y que no requiere ninguna posición formal. Cuando alguien en un grupo en crisis hace la primera pregunta práctica, cuando alguien rompe la espiral colectiva con una observación concreta sobre lo que puede moverse, cuando alguien propone un primer paso aunque no tenga todo el panorama claro, ese acto reorienta al grupo. No porque esa persona tenga más autoridad, sino porque en el vacío que produce el caos, la claridad tiene un peso desproporcionado. Y la claridad, en ese momento, no viene del rango ni de la experiencia acumulada. Viene de haber entrenado la mente para buscarla exactamente cuando todo lo demás empuja en dirección contraria. Vale cerrar este capítulo con algo que conecta lo individual y lo colectivo de manera directa. Cada persona que desarrolla la mente que busca salidas no solo transforma su propia vida, transforma el entorno en el que opera. La familia donde alguien aprende a no entrar en pánico ante los problemas empieza a calibrar sus respuestas de manera diferente. El equipo donde alguien hace preguntas orientadas a la acción empieza a producir mejores soluciones. El grupo de amigos donde alguien convierte los fracasos en aprendizaje empieza a relacionarse diferente con el riesgo. La transformación individual no se queda contenida en el individuo, se irradia. Y esa irradiación silenciosa y continua es quizás el efecto más subestimado de todo el trabajo que este audiolibro propone. En algún momento todos enfrentan situaciones que se sienten sin salida, planes que se derrumban, problemas que aparecen sin aviso. Momentos donde la confusión, el agotamiento o la sensación de injusticia llenan el espacio y la mente busca respuestas que no llegan de inmediato. Esos momentos son reales, el peso que producen es real. La dificultad de pensar con claridad exactamente cuando más se la necesita también lo es. Pero a lo largo de este audiolibro ha aparecido una idea de manera repetida y desde diferentes ángulos, que lo que determina el resultado no es el tamaño del problema, sino a dónde va la mente cuando ese problema aparece. La mente que se queda dentro del problema lo hace crecer. La mente que busca la acción posible empieza a abrirse paso. Y esa diferencia, aunque no siempre es visible de inmediato, es la que determina a dónde llega cada persona con el tiempo. Lo que se ha explorado aquí no es una colección de técnicas, es una comprensión más profunda de cómo funciona el pensamiento bajo presión y de qué condiciones permiten que ese pensamiento opere en su mejor nivel. La mente que entiende por qué se queda atrapada puede empezar a crear el espacio para no quedarse. La mente que sabe distinguir el hecho de la historia que construye alrededor puede ver con más claridad. La mente que ha practicado la calma en situaciones menores tiene más acceso a ella cuando la situación es mayor. Y la mente que ha convertido el fracaso en información en lugar de en veredicto puede usar cada resultado, positivo o negativo, para avanzar. Lo que no puede prometerse es que los problemas desaparezcan. No es así como funciona la vida. Los desafíos seguirán llegando.
La incertidumbre seguirá siendo parte del paisaje. Las situaciones que piden más de lo que parece disponible seguirán apareciendo. Pero hay algo que sí puede cambiar: la relación que la mente tiene con todo eso. La diferencia entre ser gobernado por los problemas y ser alguien que responde a ellos. Entre quedarse en el análisis interminable y moverse hacia la acción posible. Entre necesitar que el camino esté completamente claro antes de dar el primer paso y dar el primer paso, aunque el camino todavía no se vea del todo. Siempre hay un siguiente paso disponible. No siempre es el paso definitivo. No siempre resuelve todo, pero siempre existe. Y la mente que está entrenada para buscarlo, para encontrarlo incluso cuando no es obvio, para moverse hacia él aunque la certeza sea imperfecta, esa mente no puede quedar atrapada para siempre. Puede quedar detenida temporalmente, pero siempre encuentra la manera de seguir. Ese es el entrenamiento que este audiolibro buscó hacer posible. No una transformación de un día ni una técnica que resuelve todos los problemas. Un conjunto de comprensiones y de prácticas que, aplicadas de manera consistente en las situaciones cotidianas donde la presión es manejable, construyen gradualmente la mente que se necesita para las situaciones donde la presión no lo es. Una mente que busca salidas, que convierte los obstáculos en información, que puede estar en la incertidumbre sin ser consumida por ella, que sabe de manera cada vez más instintiva que siempre hay un camino hacia adelante aunque todavía no pueda verse desde donde está. Hay una pregunta que vale hacerse al terminar este audiolibro, no como ejercicio retórico, sino como punto de partida concreto. ¿Cuál es el patrón más frecuente en tu propia mente cuando aparece un problema? ¿Es la rumia? ¿Es la narrativa que lo convierte en identidad? ¿Es la resistencia a lo que no puede cambiarse? ¿Es la búsqueda de certeza antes de poder actuar? Ese patrón específico, el más recurrente, es el primer lugar donde el entrenamiento tiene efecto real. No todos los patrones a la vez. El que aparece con más frecuencia, que es el que más energía consume y el que más limita la capacidad de respuesta. Ese es el punto de entrada. Lo que construye la mente que busca salidas no es un gran momento de decisión. Es la acumulación silenciosa de decisiones pequeñas tomadas en los momentos cotidianos donde la presión es baja. La pausa que se hizo antes de responder. La pregunta útil que reemplazó a la espiral. El fracaso que se analizó en lugar de convertirse en narrativa. El problema que se dividió en pasos en lugar de enfrentarse como totalidad. Cada uno de esos momentos parece insignificante mientras ocurre. Acumulados en el tiempo, son exactamente lo que construye el tipo de mente que este audiolibro describió desde el principio. La que, cuando el camino no está claro, sigue buscando hasta que aparece. El siguiente obstáculo que llegue será la primera oportunidad de aplicar lo que se escuchó aquí, no en condiciones ideales ni con todo claro, en las condiciones reales, con la presión real, con la incomodidad real. Ese momento no es el examen, es el entrenamiento. Y el entrenamiento, repetido suficientes veces en las condiciones reales de la vida, construye algo que no puede obtenerse de ninguna otra manera. La experiencia directa de que la mente puede encontrar caminos, que ya lo ha hecho antes y que puede volver a hacerlo.